Muy bien, vamos a estar de pie para leer la Escritura. Vamos a entrar de lleno a la palabra de Dios, y hoy es el día en que recordamos la entrada triunfal. Vamos a leer Mateo capítulo 21. Mateo 21, vamos a leer los primeros versículos de la palabra del Señor. Amén. Mateo 21 dice así, capítulo 21 de Mateo: cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió a los 2 discípulos, diciéndoles: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella. Desatadla y traédmelos. Y si alguien os dijere algo, decid: el Señor los necesita, y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta, cuando dijo: decir a la hija de Sión: he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre un asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron y hicieron como Jesús les mandó. Y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Y la multitud era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de árboles y las tendían en el camino. Y la gente iba delante, y la que iba detrás aclamaba diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo: ¿quién es este? Y la gente decía: este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Cierre sus ojos. Padre, gracias por este tiempo precioso de adoración, de alabanza. Gracias, Señor, porque en los testimonios vemos la fidelidad tuya. Gracias por contestar las oraciones, por estar en estas necesidades, en estos percances que, Señor, que se presentaron algunos hermanos o se involucraron. Gracias por todas las bendiciones. Ahora queremos oír tu palabra. Queremos que tú bendigas a los oyentes y que tu nombre sea glorificado en este lugar para la gloria de tu nombre. Amén. Amén. Muy bien, siéntense, hermanos. Bueno, tenemos esta tradicional entrada a Jerusalén. Creemos que está ubicado el acontecimiento en el primer día de la semana, que es domingo. Se ubica en ese día. El domingo, recuerda, era un día ordinario para ellos, era un día laboral, un día normal. Para los judíos el sábado es donde se detenía todo, aunque para ellos el sábado empezaba de alguna manera desde las 6 de la tarde del día anterior. Se preparaba la gente, preparaban comida, porque no podían hacer demasiado trabajo ese día. Habría que estar la mayor parte del tiempo, o una importante parte del tiempo, en la casa de Dios, en el templo, en la sinagoga, donde ellos podían congregarse. Pero en esta ocasión hay algo que sobresale. No era un sábado común el que acaba de pasar. Está a pocos días de la celebración de la Pascua. Así que este sábado que pasó, y luego ya da la posibilidad ya de empezar el domingo, era ordinario porque había mucha gente de fuera. Había gente que venía de otros lugares a celebrar la Pascua, así que Jerusalén tenía muchos visitantes. Tenía gente que no pasaban 2 o 3 días, porque imagínense un viaje de, ¿qué les gusta? 3 semanas, a lo mejor hasta un mes, viajando en barcos, caminar distancias para ir a Jerusalén. No se iban a quedar 2 o 3 días, tenían que pasar un buen tiempo allí, la Pascua, y luego algunos esperaban 50 días después para celebrar también el Pentecostés, la fiesta de la cosecha, que también era una celebración en Jerusalén muy importante. Así que algunos llegaban a ese tiempo, cada año. Era constante esto, por lo menos era de más obligación. Había más fiestas, la fiesta de los tabernáculos, otras fiestas, pero eran más opcionales. Desde su distancia podían ellos observarlas. Aquí era la Pascua, donde se recordaba la liberación del pueblo de Israel de Egipto, donde se comía el cordero,
se recordaba ahí a través de los panes sin levadura, las hierbas amargas que podían traer el sabor a los niños en su boca, y ellos preguntaban: ¿qué es esto? Porque eso es la Pascua. ¿Qué es esto? Es recordar, este sabor amargo es el que tus padres, tus abuelos, tu antepasado vivieron esa amargura. Y luego el cordero que comes es el que murió en vuestro lugar, porque la sangre del cordero protegió a todos los primogénitos de nuestros antepasados. Por eso no se extinguió Israel, porque hubo un cordero, y eso lo recordaban ellos. Por lo tanto, era muy importante. Y Jesús también, como judío, él va a participar. Ahora llega a Jerusalén, sube a la ciudad, porque Jerusalén tiene una altura sobre el nivel del mar muy importante, y suben ellos allá. Hay peregrinos, se une a lo mejor a las caravanas a cantar salmos, como ese de que yo me alegré con los que me decían: a la casa del Señor iremos. Era parte de la fiesta. Imagínense, nosotros tenemos fiesta en estas fechas. Hay iglesias que están ya celebrando toda esta actividad, y es muy importante, sobre todo porque a dónde nos encaminamos, a dónde vamos, eso es muy importante que se considere. Así que estas personas tenían una fiesta, pero Jesús se detiene momentáneamente. De repente se aleja del grupo de los peregrinos y le dice a los discípulos: vayan a la aldea siguiente. Y aquí mencionas alguna de ellas. Betania estaba cerca. Regularmente Jesús iba a Betania y luego se incorporaba a las actividades de Jerusalén, porque de hecho el día siguiente, el lunes, él se va por la tarde del domingo para ir luego el lunes regresa de Betania. Así que le dice a la aldea: vayan allá. Está un asno, está el pollino, desatadlo y tráiganmelo. Esto nos lleva ahora a lo que quiero enfatizar ahora: la preparación. ¿Cómo Jesús prepara su entrada? Ya vimos, está cerca de la ciudad, la contempla allí, y luego viene esta acción. Lucas habla de una contemplación diferente, no vamos a entrar en eso, cuando ve la ciudad y la ve perdida. Aquí simplemente es cómo va a entrar a Jerusalén. Y los discípulos dicen, ellos van, obedecen al Señor, y si alguien pregunta, había esa posibilidad, alguien, o a lo mejor no, nadie iba a preguntar, simplemente toman lo que está ahí y se van. Y Jesús ahora aquí nos da una gran lección. Él toma de lo que no es suyo, porque ¿qué tenía Jesús? Hay que recordar, aquí va a tomar un animal prestado. Él tenía algunas cosas que no eran de él, no tenía, y lo dijo, no, el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. No tenía una casa propia, no tenía algún animal que pudiera él ser como un patrimonio. Para ellos tener 2, 3 vacas o algunas ovejas era un patrimonio muy importante para un judío, pero Jesús no tenía nada de eso. Él abandona el entorno familiar para ir a predicar la palabra, el mensaje del reino, y aquí lo vemos ahora con las manos vacías. ¿Por qué no? Fíjense, aquel que llena las manos de otros porque va a multiplicar o multiplicó panes y peces, tiene las manos vacías. Allá sobraron 12 canastas llenas, diríamos una para cada discípulo, si lo vemos de esa manera. Curiosamente 12 canastas. Yo creo que es más representativo que realmente fueran las 12 canastas específicas, sino que cómo se cubría la provisión para aquel pueblo que era representado por 12 tribus de Israel. Es decir, todo Israel estaba en el proyecto de Dios, en la provisión aquí, no solamente para suplir una necesidad, sino para traer esperanza. Israel está en el proyecto de Dios, lo sabemos. Viene a morir por ellos, viene a morir, ¿qué digo por Israel? Por todo el mundo. Muere por nosotros también, por aquellos que Él va a traer más adelante. Así que lo vemos allí, en ese momento, haciendo aquello, y recibe este animal prestado, como más adelante va a tener una cruz prestada, porque no era la cruz de él. La cruz donde Jesús va a ser crucificado le pertenecía a Barrabás, no a Jesús. Él ocupa el lugar de Barrabás. Así que para empezar, la cruz es prestada. La tumba
estaba preparada y le pertenecía a otro personaje, no era para él la tumba, y él ocupa una tumba prestada también. Y ahora toma este animalito prestado, porque aquel que es dueño de todas las cosas, Pablo dice, él siendo rico se hizo pobre, y con su pobreza, porque al fin compartió todo, nos enriqueció a nosotros, nos bendijo. Dice la Biblia que somos bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Así que lo vemos con las manos vacías, pero dio una riqueza. ¿Qué es la riqueza? De que Jesús no hace ostentación, no la presenta, no la exhibe. La palabra, la vida eterna, el mensaje es lo principal. No es lo material, hermanos, no es el pan, porque en algún momento exhortó a la multitud, trabajen por el pan que a vida eterna permanece. Ellos querían que multiplicara los panes. Diríamos ahora, yo quiero que el Señor sane a los enfermos, yo quiero que Él sane mi cuerpo, yo quiero que me dé una casa nueva, yo quiero que me dé un carro nuevo. Eso puede ser importante, pero llega el momento en que Dios dice, no, ya no trabajes por eso. No vivas de querer casas nuevas, esas se van a quedar, se destruyen. Allí en la tierra se corrompen las cosas, no hagas tesoros en la tierra. Todo esto se corrompe, pero en el cielo debes hacer algo. Por lo tanto, dice ahí, tomando esa comparación, trabajemos por lo eterno, trabajemos por lo que es de Dios y permanece, hermanos. Eso es lo que tenemos que hacer. Por eso nosotros no buscamos la riqueza, no buscamos lo material, buscamos el plan de Dios. Y aquí lo vemos claramente. No es esto lo más importante. Él da una palabra para nosotros. Nos da un mensaje permanente. Jesús dijo, mis palabras son espíritu y son vida. Así que hay vida eterna para que todo aquel que en Él cree, dice la Escritura, no se pierda, mas tenga vida eterna. Por eso Jesús, cuando habla del cuerpo, dice, es necesario a veces, a lo mejor entras mutilado al cielo, pero entras. Si entras completo al infierno, pues ¿qué ganancia hay? Estar sanos ahora, permanecer por lo temporal nada más, tener riquezas, dejar la chequera llena, completa, dejar muchas herencias, irnos completos al infierno, pues oiga, sería una pérdida terrible para los seres humanos. Nosotros somos de los que a veces nos despojamos de algo, pero aunque yo sé que Dios no olvida la labor, no olvida la entrega de su pueblo, no la deja, pero hermanos, no es lo importante. Por eso hay gente que se desprende, hay gente que dice, tengo esto, mañana no lo tengo. Dijo por ahí un cantante muy famoso de aquí de México, de aquellos años, muy celebrado, dijo, dinero, no sé ni dónde quedó. Hasta le hizo con la mano, le dijo, no sé ni dónde quedó, dónde lo dejé. Y ganó mucho dinero. Don José Alfredo Jiménez dijo eso. Dijo, ¿dónde quedó el dinero? Pues no sé dónde quedó. Lo dijo un inconverso, alguien que no conocía a Dios, y el que dijo que su filosofía era que la vida no vale nada. La vida vale mucho porque es de Dios. La vida vale mucho porque Dios la conserva. Él manda la lluvia sobre buenos y sobre malos. Sí vale mucho. Pero bueno, él ganó dinero así. Se conservó de alguna manera y lo perdió todo. Y los cristianos nos aferramos a lo material y no queremos soltarlo, no queremos descuidar esas cosas. Eso se va a quedar definitivamente. Trabaja por el pan que a vida eterna permanece, por la palabra de Dios. Eso es lo más importante. Es el tesoro de Dios, su palabra que nos introduce a la vida eterna, nos lleva a la vida eterna, nos prepara el camino. Eso es lo que tenemos que conservar nosotros. Dirá, bueno, yo quiero algo palpable. Ok, eso está bueno, pero aún así, en lo poco que tengamos, dedíquelo a Dios. Pero usted no se aferre a esto. Dice la Biblia que Abraham era riquísimo, pero no le importaban las ovejas, no le importaban las posesiones, pero era así. Y rápidamente se iba. Y el día que le dicen, eliges una tierra próspera o agarras una tierra árida, y él dio el lugar para que alguien más tomara ventaja, y sí que la tomó su sobrino Lot. Y él se fue al desierto con sus ovejas, con los trabajadores que tenía, con las familias. Él se fue allá y hermanos, él tuvo ganancia, y el que se fue a la riqueza tuvo pérdida definitivamente. Lot se quedó en la ruina, salvó
a sus hijos, menos a la esposa, por ya sabemos su triste historia. Acordaos de la mujer de Lot, dice la Biblia. Así que cuando tú quieres ganar, pierdes. Y el que pierde su vida por causa del evangelio la encontrará, dice el mensaje del Señor. ¿Qué quiere decir? Que no nos aferramos a esta vida, que no nos aferramos a este cuerpo, que no nos aferramos a las cosas materiales. Nos podemos desprender y automáticamente ganamos lo principal. Ganamos el agradar a Dios de todas las cosas. Por eso Jesús no tenía nada, pero lo tenía todo. Y lo que tenía, que no se vio, lo compartió. Y los hombres estuvieron enriqueciendo del poderoso mensaje del Señor. Así que si Él multiplicó panes, ¿con qué propósito lo hizo? Lo hizo con el propósito para ilustrar la celebración de ese día. Ese día Él habló la palabra, les enseñó, vio la multitud que estaba hambrienta, estaban dispersos, aunque estaban juntos, pero cada quien estaba en su problema, y luego multiplica panes y peces, y ahí se ilustra lo que acababa de pasar. Qué interesante que tuviéramos un convivio cada domingo después de la predicación, ¿verdad? Y tuviéramos un convivio para recordar lo que se acaba de predicar, recordar la celebración. No es el convivio lo importante es lo que acaba de pasar. El pan de vida que se comparte desde un púlpito, que se comparte lo que escuchamos nosotros, la palabra eterna de Dios. Eso es lo que tenemos que valorar en estos tiempos. Así que Jesús prepara entrada con lo de aquel animal, y me llama la atención, ¿por qué escoge un burrito? ¿Por qué no buscó un caballo? Búscame el caballo más cercano, del color que sea. Porque hay otro escenario donde Él escoge un caballo, pero blanco. Yo no sé por qué blanco. Quizás por lo que el emblema que envuelve aquella manifestación. Pero aquí hay un burrito, un animal de carga, de servidumbre. Quizás pocos les interesa, pero es útil. Hermanos, el tiempo que Jesús está presentando allí en esos años fue el tiempo de trabajar. Él dijo: el Hijo del Hombre no vino para ser servido, vino para dar su vida, y su vida por muchos. Así lo hizo, y escoge aquel animal. El caballo blanco de Apocalipsis 19, que está allá, habla de un caballo blanco que trae un jinete, que viene con corona, que trae un arco. Hay gloria, hay ángeles, millares de ángeles que lo acompañan también. Todo aquello nos habla de un esplendor. El caballo es el caballo del guerrero, del general victorioso. Es aquel que viene con todas las pompas, como decimos, de la gloria de los guerreros. Pero un burro, y más por lo que se va a decir a continuación en lo que es el enfoque de esa preparación. ¿A dónde va esta preparación? ¿A dónde lleva esa entrada? Pero aquí un burro, es trabajo, es carga. Jesús no viene a ser aplaudido aquí. Él no viene a ser de alguna manera reconocido, aunque alguien va a preguntar ¿quién es? Y ahí está la prueba. La gente va a decir: ¿quién es este? Porque no saben quién es. ¿A quién van a celebrar? ¿A quién van a honrar en Jerusalén si no saben contestar? Hasta que alguien por ahí dice: es el profeta de Nazaret. Parcialmente es una verdad, pero Él es más que un profeta. Él es el Hijo de Dios. Él es el Salvador. Él es el que va a morir. Él es el que va a la cruz del Calvario, pero no lo saben en el momento. Así que ¿a quién van a entender? Así que no es el tiempo, aunque anticipadamente al entrar, usted sabe la respuesta de la multitud, vamos a comentarla, pero antes de eso, Él está diciendo: yo vine a trabajar, yo vine aquí a eso, no soy el centro de atención. El centro de atención es el proyecto de Dios, y el proyecto de Dios es trabajar. Por eso hay que trabajar. Mientras es de día, hay que trabajar. Hay que servir a Dios, hay que hacer el plan de Dios. Y aquí lo estamos viendo, hermanos. Él, siendo el Hijo de Dios, Él vino hasta el final a morir. La semana que empieza no es la semana de las vacaciones. Para los muchachos, muchos sí, son las semanas de vacaciones, pero es el tiempo del trabajo. Los pastores, algunos quieren tomar vacaciones, pero no las toman en la Semana Santa. Es cuando más trabajo tiene el predicador. Los templos deberían estar abiertos toda la semana, de lunes a domingo deberían estar abiertos, pero la gente se va de vacaciones, se va a las playas, se va a muchos lugares, a Salinillas en este caso, al río, a donde quieran irse. Antes iban a la 8, al Canalito, se iban, pero todo el mundo se iba, y los templos
casi vacíos, cuando debían estar los templos llenos, la gente agradecida, la gente consagrándose, la gente buscando el rostro de Dios. Y algunos pastores dicen, bueno, por lo menos hoy también me puedo ir de fiesta por ahí a algún lugar. Hermanos, Jesús trabaja y dijo, mi Padre trabaja hasta ahora y yo trabajo. Jesús está trabajando aquí. Por eso toma, no un caballo blanco ahora. No es el tiempo de la exaltación. Es el tiempo de la humillación, es el tiempo del quebrantamiento, porque Él no va a ser exaltado hasta el próximo domingo, hasta el amanecer de la resurrección. Él va a ser reconocido. Ya nadie va a decir, ¿quién es este? Él es el Señor de la gloria. Salmo 24, alzar puertas vuestras cabezas y vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de gloria. ¿Quién es este Rey de gloria? Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla. Pero es hasta el domingo, no antes. Ese es el tiempo del trabajo. Es el tiempo de la entrega, de la humillación. Jesús es el Salvador que va a ser humillado, que va a derramar su vida por la humanidad, que va a morir, va a derramar su vida allí por su pueblo, y lo hace, y dice la Escritura. Así que esto prepara la escena. Él entra allí, lo montan en aquel animal, se introduce y la multitud lo observa. Y yo me pregunto, ¿quién incitó a la multitud? ¿Qué le recordó quizás la época de David cuando entra a Jerusalén? ¿Qué les recordó aquello? Este profeta que se sube en aquel animal, pero no entra con todos los símbolos de la victoria. David entró victorioso a Jebús, que era la ciudad de Jerusalén. Él entró allá, la conquista, lleva el arca del pacto. Quizás hubo algún otro episodio, quizás más recientemente los macabeos, cuando recuperan Jerusalén unos 150 años atrás, antes de Cristo. Posiblemente eso lo tenían en mente. Los macabeos, esos reyes improvisados, entraron también con mucho aplauso. Y aquí hay algo en otro nivel, porque allá no había, ni un burrito, no había nada, pero había reconocimiento de una victoria grande. Y esta gente, como haya sido, yo lo he estado pensando de que más que la ocurrencia humana, porque los planes de Dios a veces no los entendemos, pero Dios entiende su proyecto y lo pone en marcha. Y aquí, independientemente de lo que ellos pensaron, estaban cumpliendo la palabra. Dice la Escritura, esto fue para que se cumpliera la profecía. He aquí, hija de Sión, viene tu rey sentado en un animal de carga. Ellos no desconocían aquello. Quizás alguien lo pudo percibir de esa manera, como haya sido, pero yo me inclino más. Allí el proyecto de Dios. Hermanos, Jesús habló de su hora, habló de su tiempo, y Él habló de que Él hacía lo que el Padre estaba ya determinando para este proyecto de redención. Así que no es un accidente lo de la decisión de traer este animalito. No es esto nada más algo que surge en el momento. Era para que se cumpliera el orden de Dios, hermanos. Así que hay gente que no lo entiende, pero Dios cumple su palabra. Usted y yo estamos aquí. Usted diría, yo debería estar en otra parte, pero estamos aquí. Dios tiene sus proyectos. Así que aquí la gente pone las mantas, pone ramas de árboles, algunos creemos que son palmas, las ponen allí, una especie de alfombra roja. Imagínense, qué interesante. El burrito nadie lo había montado, y tenemos una alfombra roja también ahí, algo similar, donde las celebridades van a ese lugar. Aquí, aunque sea de una manera sencilla, consciente o inconscientemente, como estoy enfatizando, hay algo. Él entra, pero no como merece. Él no va a entrar ahí. Él no va a regresar como se ve este escenario. Ya adelanté el tema del caballo blanco que viene y va a pisar el monte de Sión, el mismo lugar. A poca distancia de donde él está entrando está el monte de Sión, ahí en el área del templo. Está cerca el templo. El monte de Sión en aquel día se va a partir en dos, con aquel resplandor de la gloria del Cristo exaltado que viene. Hoy es tiempo de humillación, repito, y esto es una aproximación, un anticipo del rey, porque aquí tu rey, este es tu rey,
Pero esto no es lo que va a suceder. Esto simplemente es el anticipo de la gloria que viene. Así que, hermanos, si usted dice: yo ya tengo la salvación, me siento que tengo la mayor riqueza, esto es lo preparatorio, viene lo más grande. Pedro dice: hay una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros. Está allí guardada para nosotros. Los cielos mismos son para que, donde mora la justicia, son para los justos también. Así que esto es el anticipo. Dijo el Señor: yo voy a prepararles el lugar. Voy a preparar lugar para vosotros allá. Si no fuera así, yo lo hubiera dicho. Allá hay muchas casas, más bien. Dice: si no fuera así, yo lo hubiera dicho. Pero lo importante aquí en este momento que estamos viendo es que esto simplemente es una preparación de algo glorioso que viene. Él volverá. Pero ya no más el pollino, ya no más la multitud improvisada. Ahí la alfombra va a ser la gloria de Dios, porque si Él se va en las nubes, Él va a regresar en las nubes. Las nubes son un símbolo de la gloria de Dios. ¿Se acuerda usted? Allí en el desierto, la columna de fuego, la nube en el día que movía el pueblo se detenía y el pueblo se detenía. La nube avanzaba o el fuego avanzaba y el pueblo tenía que caminar. Pues, hermanos, aquí vemos toda aquella gloria de Dios. Entre la simpleza humana está la grandeza de Dios. Usted es una mujer cristiana, un hombre cristiano también, pero somos frágiles, somos seres con errores, pero hay algo sublime en nosotros. Los hijos de Dios tenemos algo sublime, tenemos la palabra, tenemos el mensaje, la presencia de Dios con nosotros, y eso lo tenemos aquí. Por lo tanto, en medio de aquella sencillez se esconde un ropaje de gloria que más adelante, repito, en ese domingo próximo, se va a recorrer esa cortina y vamos a ver toda la gloria del Cristo resucitado. Él anticipó las cosas, pero las va a cumplir. Así que lo vemos ahí, la gente está participando, cantan Hosana, Hosana, una expresión que en algún momento fue el grito de auxilio. Fue el anhelo de liberación de generaciones en el pasado, en época de guerra, en época de sitio, es decir, ciudades acorraladas. La gente gritaba: Hosana, sálvanos ahora. Aquí lo están diciendo una vez más. Pero están libres, salvo la presión romana, pero están libres. Viajan libremente, tienen su propio gobierno y por lo tanto tienen el culto, el templo. Ellos tienen su autonomía. ¿Qué están gritando aquí? Hermano, no sé si ellos estaban conscientes de Hosana, pero están diciendo: Señor, queremos que tú intervengas. Pero yo creo que sí, hermanos, hay un clamor, quizás de pocos, pero hay un clamor sincero. ¿Por qué? Porque el templo era simplemente una maquinaria, diríamos, de economía. Las ventas, los sobornos, la gente aprovechaba las cosas. Había abusos muy marcados. Había cerca de 9,000 personas involucradas ahí con familias. Se sostenían allí, pero había excesos. La sucesión de los sacerdotes era siempre en familia también. Todo esto no le agradaba a Dios. Por eso Jesús dijo: la casa de Dios la han hecho cueva de ladrones. Mi casa, casa de oración, debe ser reconocida. Hermanos, este es el lugar de la predicación. No es para otra cosa. Este es el lugar de reunión para oír palabra de Dios, no para una labor social, no es para grupos de motivación. Aquí es predicar la palabra. Aquí se define el destino eterno de las personas. En este mensaje hay gente que va a entrar al cielo o gente que se va a ir al infierno. De alguna manera, si hay una negativa completa al proyecto de Dios. Es el púlpito, es el lugar. Antes la gente tenía temor de acercarse al púlpito, a la plataforma. Se ha perdido cierto ese respeto a un lugar como este, consagrado. Pero nosotros no sustituimos, simplemente consagramos un lugar. ¿Para qué? Para orar. El altar es para orar. Las bancas son para sentarse a oír la palabra de Dios. Podemos celebrar otras cosas, es importante que a lo mejor alguien lo puede hacer, pero lo más importante verdaderamente es oír la palabra de Dios. Que Dios hable y que Dios toque, que Dios sane, que Dios restaure en este lugar. Por eso
Él va a entrar allá. Antes de llegar a ese lugar, Él se anticipa de esa manera. Así que Él es el Rey de la Gloria, va a recuperar todas aquellas cosas en Jerusalén. Y luego llega esa pregunta que citamos ahí hace un momento: ¿quién es este? ¿Quién? Hay implicaciones. Ya vimos que entra, cumple la palabra, Él está allí, Él viene manso. Por quien está ahí habla de su carácter. Él es el Rey manso, el Rey glorioso. Pero la gente diría: bueno, ¿quién es este? No dijeron: es el Rey. Fíjese, la escritura es la que testifica. El escritor dice: para que se cumpliera. La multitud dice: es el profeta. Es alguien nada más. Y lo pone en un nivel ordinario. ¿Qué implicaciones hay aquí? Y las que vienen, ¿quién es este? Y nos dejan esa pregunta. Hoy la iglesia tiene capacidad para responder: ¿quién es este? ¿Es el profeta? Sí, es el profeta. Lo proclamó, predicó la palabra. Él se sentaba y abría su boca diciendo, capítulo 5 de Mateo, abrió su boca. Y más adelante lo vemos también con las multitudes. Ahí en el mar de Galilea se ponía en un lugar y luego él desde una barca predicaba y decía que se moviera la barca un poco lejos de la orilla y predicaba la palabra. Jesús es el profeta, pero es más que profeta. Es el Cristo, el ungido. Sí, es el que viene a liberar, a rescatar personas, pero es más que eso. Es más que un Salvador. Y hay algo que omití al principio, y qué bueno que ubicarlo aquí. ¿Quién es este? Bueno, allá dijo: si alguien pregunta por qué desatas el pollino y su madre, si alguien pregunta, dile: el Señor lo necesita y te lo va a dar. No va a poner peros. ¿Quién es este? ¿Es el profeta? ¿Es el Cristo? ¿Es el Señor? Sí, es ambas cosas. Él es el Señor. Yo no sé por qué aquel hombre, si ese fuera el caso, él iba a soltar lo que le pertenece, lo iba a soltar quizás por un desconocido. Jesús se crió en Galilea. Jesús desarrolló la mayor parte de su ministerio en Galilea, no en Jerusalén. Sí sabían algo de él. Hay mucha gente que no es de Jerusalén allí. Y aquel hombre en esa aldea, que no es Betania, donde él va a estar asistiendo constantemente, él va a soltar los animales. Hermanos, Dios siembra, Dios cosecha donde no siembra. He mencionado que si a usted le cae una semilla, vuela una semilla y cae de sandía o de melón, lo que sea, en su patio, y de repente usted tiene sandías y usted se las va a comer porque está en mi terreno. Todo lo que entra aquí es mío. Y ahí está. Y usted se la va a comer. No sembró, no escogió la semilla, pero se come la sandía. Si usted tiene derecho a comer de una sandía que creció así de la noche a la mañana, como Jonás, que le dolió la calabacera que surge y luego ahí se seca, ¿cuánto más derecho tiene aquel que hizo todas las cosas? Que mandó la lluvia, que manda el viento, que trae la semilla, que la germina, la lluvia, esa combinación perfecta de la naturaleza, ese efecto de vida, esa chispa de vida que está allí en el milagro de la creación de Dios, hermanos. Él tiene más derecho que nosotros. Pero cuando alguien diga: ¿por qué haces esto? El Señor lo necesita. Cuando le digan a usted: ¿vas a ir al culto de nuevo, vas a ir al templo? Sí, el Señor lo necesita. Que alguien diga: es que el Señor quiere. ¿Por qué das ofrenda? Porque el Señor quiere. ¿Por qué diezma? Porque el Señor quiere. ¿Por qué voy a más cultos? Porque el Señor quiere. ¿Por qué no haces esto? Porque el Señor me dice que no lo haga. Hermanos, estos desconocidos no pusieron peros. Jesús es el Señor. Él es el profeta, Él es el Salvador, Él es el Cristo y es mucho más. Es mucho más. Él es Emmanuel, Dios con nosotros. Por eso había que reconocerlo. Pero ellos no sabían esto. Por eso ellos preguntan: ¿quién es este? Hoy la iglesia tiene mucho que compartir. Puede haber muchos títulos. Algunos han numerado hasta 14 títulos para responder: ¿quién es Jesús? La estrella de David podía ser uno. El Verbo, el Hijo del Hombre,
Él es el Hijo de Dios, Él es, y podemos hablar del pan de vida, y hay muchas expresiones. Él es Jesús, pero lo que podemos decir esta tarde es, Él es hoy mi Salvador. Jesús murió por nosotros. Por su sangre tengo la redención de los pecados. Por su sangre he sido justificado. Por esa fe en su sangre yo he confiado en la obra, y Él va a ir al Calvario. Por eso la entrada es importante. Lo pone en el centro de la historia redentora. Los pone ahí en la puerta de Jerusalén. Por eso más adelante, según Lucas, Él va a decir: Jerusalén, Jerusalén, cuántas veces quise juntarte como la gallina junta sus polluelos y no quisiste. Porque Él quiere tener ese dominio sobre la ciudad. Pero ahora está la entrada para dar ya el banderazo, diríamos. Va a dar el banderazo a la redención, a la historia de la redención. Porque la redención no empieza el amanecer del viernes, empieza desde este amanecer frente a la ciudad de Jerusalén. Por eso es importante empezar desde ahora el programa hasta el próximo domingo, porque lo que empieza de esta manera simple termina en algo glorioso y supremo al final de los tiempos. Así que no se pierda el programa de este fin de semana. Póngase de pie, vamos a agradecer a Dios su palabra y sobre todo vamos a decirle a Dios: gracias por esta historia que cambió las cosas.